Well, hi everybody. Welcome back to our professional development webinar series. So this webinar is our first Spanish-only webinar. And so I'm going to begin by introducing our presenter now and welcoming our live participants. So Dr. Tim Matavina, welcome to the webinar. Muchas gracias, Jared. Jared Dees y Cristina Piñón son nuestros que nos invitaron hoy y damos la bienvenida a Teo Matovina. Jared va a dar unas instrucciones en inglés, pero todo el webinar va a estar en español para que sepan que están en el lugar correcto. Pues yo soy profesor aquí en la Universidad de Notre Dame y también pues doy muchas clases, talleres, conferencias en varias diócesis y siempre es mi gusto estar en varias diócesis. Estoy muy agradecido a Ave Maria Press que en este día me dan la oportunidad de compartir de gente de todo el país sin salir de mi oficina. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos con el favor de Dios tener una hora que nos ayude, nos inspire a trabajar juntos más efectivamente para Dios y su pueblo. Thanks, Tim. Jared? Well, thank you. We wanted to do a little Spanish welcoming before. We did a little bit of the thank yous to the partners, but also to introduce ourselves. My name is Jared Dees. I'm the Digital Marketing Manager, and this is actually the first webinar in which I am joined by a co-moderator. Why don't you introduce yourself, Christina? Hello, everyone. My name is Cristina Piñon, and I'm the Parish Marketing Coordinator here at Ave Maria Press. Good. Well, thank you. The two of us will be co-moderating this webinar and others in the future as well. I want to say a quick thank you to our partners who've signed on, again, for another year of partnership with this professional development webinar series, and also a new addition as well. So the National Conference for Catechetic Leadership, thank you for being a partner. The new partner is the National Association for Catholic Family Life Ministers, and we also want to thank our two returning partners, two more returning partners, the National Association for Lay Ministry and the National Federation of Priest Councils. So, Tim, if you could please give a little quick explanation of how to ask questions, because we will have questions at the end of the webinar today. Muy bien. Aquí ustedes deben de ver en su computadora las instrucciones para las preguntas. Bueno, con tantas voces en tantos lugares, yo creo que ustedes ya no pueden hablar, pero sí pueden por usar la parte de su computadora que dice cuestiones, preguntas, pueden escribir de máquina en su computadora la pregunta y mandarlo, y a Cristina y Jared van a recibir las preguntas y al final del webinar vamos a contestar las preguntas que podemos en el tiempo que tenemos. Okay. All right, Tim, you're welcome to begin. Ok, pues ya empezamos y vamos a hablar brevemente de algunos asuntos que están entre los hispanos en la Iglesia Católica de este país. Primeramente, no vamos a hablar solo de las necesidades, los desafíos, vamos a hablar también de las contribuciones, de todo lo bueno que los hispanos traen a este país y a la Iglesia Católica en este país. Muchos no saben, por ejemplo, que el programa de retiros más extendido en todo Estados Unidos de Norteamérica es cristiandad, que trajeron los hispanos de España después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó en este país en 1957, en Waco, Texas, y empezó todo en español, pero a poco lo tradujeron en inglés, y muchos que hablan inglés, inclusive protestantes, han hecho su cursillo y también han fundado otros retiros de renovación cristiana que están por el modelo de cursillo. Así que cursillo ha llegado a ser un don del hispano católico al cristianismo protestante y católico en este país, porque ha hecho más renovación espiritual que cualquier otro programa de renovación. Es nomás un ejemplo, y si estudiamos la historia sabemos, hay muchos hispanos desde la época colonial, en verdad los primeros católicos, los primeros cristianos que vivieron en los el lugar que ya llamamos Estados Unidos de Norteamérica, los primeros han sido hispanos católicos. Ya vemos aquí el rostro de Papa Francisco, nuestro querido. Cuando vino a este país hace un año, había la canonización de Junípero Serra, que estaba evangelizando en California
antes de la existencia de Estados Unidos como país. Un gran recuerdo del Santo Padre de que los hispanos han estado desde un principio y hasta la fecha dando mucha energía, mucha fe, mucha evangelización a las iglesias, a la iglesia en este país. Pues vamos a tocar 4 puntos principales y ya ven ustedes el primero, que es liderazgo. Liderazgo. Pues el hispano ofrece, por supuesto, mucho liderazgo a la iglesia en este país y tal vez hay 3 grupos que son más importantes o más dominantes, más numerosos en cuanto a los ministerios de hoy en día. Vamos brevemente a tocar ellos. Primero, claro, los sacerdotes. Todos nosotros que estamos trabajando en comunidades hispanas, nos toca esta necesidad, esta posibilidad de cómo podemos apoyar a las vocaciones sacerdotales. Claro que necesitamos más sacerdotes, todas las comunidades, y más sacerdotes hispanos. Pero aún con las vocaciones que Dios nos ha dado, ¿cómo podemos apoyar? Pues una cosa, y tal vez no toca a muchos que están escuchando este webinar, un punto es el desarrollo de sacerdotes que vienen de Latinoamérica. La mayoría de los sacerdotes latinos en este país, sacerdotes hispanos, son inmigrantes de otros países, más de 80%. A veces estos sacerdotes llegan y hacen un ministerio desde llegar muy fuerte. Otras veces hay algunos que necesitan un periodo de transición o a veces no se acostumbran a ciertas costumbres de este país. Y a veces esto necesita paciencia del pueblo, pero también ayuda en una forma muy respetuosa para que los inmigrantes sacerdotes puedan acostumbrarse a las realidades de la iglesia en este país. Muchos de ellos, o al menos algunos, vienen y se sienten sacerdotes de segunda clase, porque a veces ni son encardenados en la diócesis donde están sirviendo. Están trabajando un periodo de años y tal vez les van a mandar por atrás a donde vienen, México, Colombia, Perú, de donde han venido. Así que la vida de ellos, como muchos inmigrantes, a veces es muy aislado. Y nosotros como pueblo les podemos ofrecer apoyo, ánimo, y además, en cuanto respetuosamente nos toque, les podemos dar ayuda en entender más la forma de la iglesia en este país. Pues otro grupo de sacerdotes es los que no son hispanos, pero trabajan en comunidades hispanas, sean dando misas en inglés o son los párrocos de una parroquia con una población bien hispana. Y bueno, eso también es un grupo muy importante. Cerca de 70% de las comunidades hispanas en este país que tienen un sacerdote, el sacerdote no es hispano. Así que hay muchos anglosajones que están trabajando entre hispanos y hasta en español. Y bueno, algunos hablan muy bien el idioma, otros menos, pero también necesitamos animar a nuestros pastores, acompañar, apoyarles. Me acuerdo de un sacerdote que conocí en México, donde yo estaba de joven en misiones, y siempre la gente le gustó mucho al padre. Su español no fue muy bueno. Por ejemplo, un domingo empezó la misa y dijo, mis queridos fideos, en vez de mis queridos fideles. Pero la gente estaba muy contento con él porque tenía un corazón muy abierto, muy alegre y era muy evangelizador. Así que hay que apoyar también a estos sacerdotes nuestros porque sabemos, aunque muchos laicos hacen la gran mayoría de los ministerios en la iglesia, el sacerdote, el párroco es muy importante al bienestar de nuestras comunidades. Bueno, también es importante animar a más vocaciones entre los nuestros. Y cuando tenemos grupos juveniles, cuando hablamos con nuestros propios hijos, vale la pena mucho tratar de animarles a
a pensar, a meditar en la llamada de Dios para ellos. Jóvenes que tienen un encuentro con Cristo, oración, en grupos juveniles, en grupos catequéticos, son los que obviamente van a tener más posibilidades de una vocación, porque con Cristo, en un encuentro personal, pueden sentirse más esta llamada de Dios. Así que muy importante que en todos nuestros ministerios tratamos de animar a los jóvenes a encontrar a Cristo Jesús muy personalmente y a pensar en vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa. Bueno, es un grupo, claro, que es muy importante, que son los sacerdotes. Otro grupo que va creciendo mucho en el ministerio hispano en este país son los diáconos permanentes y sus esposas, porque siempre sirven, o la mayoría, la gran mayoría de ellos, sirven con sus esposas en parroquias. Los números de diáconos que ya tenemos están creciendo, a manera que entre tal vez 10 años vamos a tener más diáconos hispanos que sacerdotes hispanos en este país. Así que eso es algo que muchos obispos están apoyando, están buscando, porque les da a ministros que pueden hacer, como los diáconos pueden hacer, bautismos, matrimonios, funerales y predicaciones en la misa dominical. Y cuando el sacerdote no habla bien para predicar, o tal vez puede dar la misa pero no puede predicar, que he dicho tener diáconos hispanos que pueden ayudar para que haya misa en español en ciertos lugares. Eso es importante también promover. El diácono no es solo para servir en la misa y en los sacramentos. Es algo de su ministerio muy, muy importante, pero también es un líder de la evangelización en la parroquia y del servicio, como en las cárceles, entre los enfermos, entre los necesitados. El diácono tiene su ministerio dentro de la liturgia y fuera de la liturgia. Muchos diáconos dan clases bautismales, dan clases de... Y como digo, muchas veces no solo diácono, pero con su esposa, que dan un testimonio de pareja en lo que hacen al servicio de Dios, de su pueblo, de la iglesia. Así que para los que están escuchando, muy importante para mí, promover esas vocaciones, hablar con sus obispos, con los hombres y mujeres que pueden ser parejas que entren en programas de diaconado, porque eso es una gracia de Dios que está creciendo el liderazgo entre muchas parroquias. Y el tercer grupo, para mí muy importante, claro, son los laicos. En verdad, si estudiamos las estadísticas de la Iglesia Católica de este país, los hispanos son menos representados en casi todas las categorías. O sea, los hispanos son 40-45% de los católicos, pero solo 9% de los sacerdotes, solo 3% de las monjas, solo 14% de los diáconos. O sea, siempre menos representado, menos en una categoría, bueno, en dos categorías. Una categoría es los santos padres, son 100% católicos, porque es Papa Francisco. Pero hablando de aquí, de este país, los laicos, los hispanos que están en programas de formación al nivel de la diócesis, o sea, en programas de catecismo, pero no de la parroquia, sino más al nivel de la diócesis entera. Entre estos, más de la mitad que están en los programas son hispanos. O sea, es un porcentaje más grande del porcentaje de hispanos que están en la iglesia. Y en eso vemos una gran riqueza, que hay muchos hispanos en este país que tienen una gran hambre de Dios, de aprender de su fe, del catecismo, de la Biblia, de cómo es nuestra fe católica, de hacer evangelizadores, apóstoles, de hacer un ministerio en la parroquia y en las calles y en sus casas también, promoviendo nuestra fe entre la gente, entre los suyos. Así que este liderazgo es un gran don de Dios. Tantos hispanos, muchos inmigrantes y muchos más que no son inmigrantes, que quieren servir, que quieren aprender, que tienen aquella hambre de aprender del Señor y compartir la buena nueva.
a ellos que supongo que son la mayoría de los que están escuchando hoy, les comparto estos, digamos, consejos o estas ideas de nuestro ministerio. Me acuerdo hace unos años, mi esposa y yo estábamos en una parroquia en California y nos tocó dar las clases prebautismales, o sea, las clases de preparación para el bautismo. Y un día el párroco invitó a todos los ministros de la parroquia a un retiro de ministros que predicó otro sacerdote amigo de nuestro párroco. Y nos preguntó a todos, ¿cuántos nuevos líderes has invitado a compartir tu ministerio en este último año? Y la verdad fue que ni mi esposa ni yo habíamos invitado a nadie a compartir nuestro ministerio. Y así fue con otros también de nuestro liderazgo de la parroquia. Entonces el padre nos exigió, nos invitó a escribir los nombres de 5 personas que pudieron ser nuevos líderes en la parroquia. Y nuevos líderes. Nos dijo que no pusiéramos en la lista nombres de personas que ya vienen 6 noches a la semana a diferentes actividades en la parroquia, sino que pusiéramos nombres de personas que tal vez tenían un don de liderazgo, pero no estaban muy activos todavía en los ministerios de la parroquia. Y así pusimos los nombres y el padre invitó a todos, después de hablar con el párroco, de ir a la casa de esos 5 personas y invitarles a compartir ministerio con nosotros. Bueno, nos dijo muy importante ir a la casa de ellos, no hacer un anuncio en el boletín ni del púlpito, como Cristo fue a llamar en persona a los discípulos, que íbamos nosotros también a invitar en persona a aquellas personas. Pues uno de los 5 fue una pareja que habíamos conocido en la clase prebautismal. Él, el Señor, había dicho cuando tomó su clase que no había ido a la iglesia desde su primera comunión en su pueblito en México, pero ahora estaba porque quería bautizar a su primogénito, su primer hijo. Entonces, claro, damos mucho ánimo, damos mucho enseñanza que esos padres todos debían de ya asistir en misa y participar en la vida de la iglesia para que ese bautismo de su hijo fuera más eficaz. Y este muchacho con su señora eran muy jóvenes. Sí, empezaban a aparecer todos los domingos en la misa en español. Entonces acercamos a ellos en su casa y les invitamos, ¿por qué no ustedes comparten con nosotros el ministerio de clases prebautismales? Pues al principio dijeron que no, que él decía, pues yo no sé hablar en público, yo no sé mucho de mi fe, no sé de la Biblia, pues yo no puedo. Pero en fin, poco a poco les convencemos diciendo, no, lo que queremos es que ustedes den un testimonio de cómo el bautismo de su hijo les haya atraído a una participación más plena en la parroquia. Y así, en fin, aceptaron y practicamos con ellos y empezaron a dar una charla a los demás que iban llegando para el bautismo. Pues les cuento eso porque el muchacho este fue muy, muy bueno. Pues la señora también, pero el muchacho aún mejor, hablando hombre a hombre con los demás hombres que tomaban clases prebautismales. Hasta él empezó a decirles, pues yo sé cómo ustedes piensan, que esas clases son no más una lata que tienen que sobrevivir para el bautismo. Pero no, les dijo él, es muy importante porque yo también estaba donde ustedes están sentados y yo pensaba igual, pero es importante ver lo que estamos haciendo. Yo vine a este país a dar lo mejor a mis hijos, los mejores educación, los mejores trabajos. ¿Por qué no les voy a dar el mejor tesoro que tengo? Mi fe católica. Y él, con su testimonio, joven a joven, joven padre a joven padre, mexicano, otros mexicanos y otros latinos, tenía un don muy fuerte y convenció a muchos que yo jamás hubiera podido convencer como teólogo, como hombre más ancianito que él, etc. Entonces, nosotros que somos laicos, trabajando en parroquias, en diócesis, en movimientos, en la iglesia,
muy importante siempre invitar y amar, formar a nuevos líderes. Si no estamos formando a nuevos líderes, no estamos haciendo nuestro ministerio al máximo como Cristo quiere. Porque no es solo hacer mi ministerio bien, sino invitar en persona a aquellos que joven a joven, hombre a hombre, mujer a mujer, o sea, persona divorciada, tienen hasta un ministerio más eficaz entre los que han compartido una misma experiencia. Ok, muy bien. Pasamos ya al segundo punto de 4, que es el punto de las parroquias. ¿Cómo es la vida parroquial para nosotros? Bueno, el punto aquí es la importancia para mí de la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Nuestras parroquias en este país ya tienen más y más feligreses que nunca, porque ya hay más y más católicos y, para decir la verdad, poquito menos sacerdotes. Así que a veces las parroquias son grandes, con muchos feligreses. Una fuente de unidad debe de ser entre los mismos hispanos. Muchas veces nosotros, en nuestras comunidades, hay comunidades diversas de varios países. Vienen de Colombia, de Perú, de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, Puerto Rico, Cuba, México y otros. Y claro que cada país, aunque tiene un mismo idioma, que hablamos más o menos igual, cultura influida por el catolicismo, por los españoles, cada país es distinto. Cuando un argentino va a Chile, es extranjero. Pues aquí en este país llamamos hispanos a estos grupos, aunque esta palabra no existe en otros países como existe aquí. ¿Por qué? Porque aquí se comparte el mismo idioma, español, se comparte la misma lucha, si son inmigrantes, para sobrevivir el cambio a este país, y se sienten esta unidad o esta convivir que a veces pues allá son extranjeros, acá son hispanos más en común. Pero a la vez cada grupo, cada país, cada grupo de inmigrantes trae sus propias tradiciones. Y lo que pasa a veces, por ejemplo, la mayoría son mexicanos. Casi 70% de los hispanos de este país son mexicanos. Luego, el segundo, los puertorriqueños. Luego los cubanos, los centroamericanos. O sea, cuando hay una comunidad con muchos mexicanos, tal vez celebran muy grande la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y claro, porque es la Virgen que es de su país y bueno, es de todo el hemisferio. Entonces, eso está muy bueno, pero los demás vienen, los cubanos, los colombianos, los peruanos, a la fiesta guadalupana. Pero estos de otros países también tienen sus festividades. Y vale la pena que los que dominen en la comunidad hispana, sea mexicano, sea cubano, que estén conscientes de las tradiciones de otros grupos que también están en la parroquia. Tal vez no hay números suficientes para hacer su fiesta patronal tan grande como la de la Virgen de Guadalupe, porque tal vez nomás son 10 familias o algo así. Pero a lo menos algún domingo se puede recordar el domingo antes o después de su fiesta patronal, en las intenciones de la misa o en la predicación o en algún anuncio, que ya hay esta celebración o esta tradición, esta fiesta de otro grupo de la parroquia. Y así enriquecernos unos con otros con todas las tradiciones hispanas y no solo con el grupo que domina en la parroquia. Realmente es la responsabilidad del grupo que es más numeroso tener sensibilidad y extenderle la mano a los demás. Nosotros no nos gusta cuando los de otras razas no aceptan al hispano por completo en la parroquia. Así que debemos de tratar de la misma manera de compasiva, la misma manera de dar la bienvenida a los demás hispanos que son de países aparte de lo nuestro. Bueno, en la parroquia tal vez el desafío más grande hoy, en muchas parroquias, no en todas, pero en muchas parroquias,
es que hoy en día hay más y más y más parroquias en que hay misas en 2 o más idiomas con frecuencia. La mayoría, bueno, claro, hay misas en inglés y misas en español. Y en muchos lugares los hispanos son los, digamos, recién llegados que están buscando de encontrar un lugar de pertenecer en la parroquia. Y aquí vemos muchos desafíos. Me acuerdo de una parroquia donde yo estaba en Texas y había un grupo de habla español y otro grupo de habla inglés. Y las mujeres de habla inglés que ya habían estado más tiempo en la parroquia, ellos, la mayoría de las que ya estaban muy activas, tenían la llave de entrar en la cocina de la parroquia cuando iban a hacer sus festividades. Muchas de ellos eran italianas cuando iban a hacer sus funciones para levantar fondos y todo. Las mexicanas, casi ninguno de ellas, o tal vez ninguna, tenía la llave al salón de la parroquia, a la cocina. Cuando ellas querían hacer tamales o alguna comida para hacer alguna fiesta o un evento para recaudar fondos, tenían que ir a la oficina de la parroquia y preguntar con la secretaria, que no hablaba español. Entonces, fue una cosa pequeña, pero estas hispanas mexicanas no se sentían en casa porque tenían que pedir permiso como casi una niña para hacer algo al servicio de la parroquia. Y además, su queja en muchos casos fue, si dejamos a un tenedor que no está en su lugar, siempre nos están criticando que hemos dejado todo sucio. Y estaban hasta nerviosas de limpiar para que no pudiera haber ninguna crítica de cualquier cosita que ellos hacían. Entonces, ¿qué pasa a veces? Esos son ejemplitos. Pero lo que pasa es que algunos grupos se sienten como parte y otros se sienten más o menos, o parroquianos de segunda clase, como me dijo una señora. El desafío es esto, y cómo podemos llegar a tener no solo un sentimiento de hospitalidad, sino un sentimiento de estar en casa, estar en hogar. Y realmente es el gran paso de los hispanos, yo creo, históricamente, en esa época de la iglesia de este país. Un paso de ser recipientes de hospitalidad, de ser los que se sienten en hogar, los que son ya miembros completos. Y hay que tener paciencia, eso nunca pasa al tiempo, pero a la vez hay que seguir haciendo progreso en cual los hispanos se sienten más y más en casa. Bueno, maneras de hacer esto, que hispanos tienen sus propios líderes, claro, en las parroquias, en los concilios de las parroquias. Para mí es bueno tener hispanos en las misas hasta en inglés, si es posible, dando la comunión o aún siendo lectores, para que se dan cuenta que sí están presentes y son parte de la parroquia entera, no solo parte de una misa en español. Pero sí necesitamos en muchos lugares misa en español y grupos de oración en español. Cuando llegaron los alemanes y los polacos y los italianos y otros grupos hace un siglo como emigrantes de este país, ellos casi siempre tenían sus propias parroquias, en lo cual hacían todo en su idioma. Bueno, la misa fue en latín, pero todos los servicios, los sermones eran en su idioma. Hoy en día hay algunos, desafortunadamente, que dicen, no, mejor que todos hablamos inglés para formar la unidad. Bueno, una unidad que fuerza a un grupo a hablar un idioma que no entiende bien, que es el idioma del otro grupo, eso no hace unidad. Unidad no es uniformidad. Y como los inmigrantes de antes, es muy importante que los hispanos tengan sus momentos de poder aprender el idioma, pero a su tiempo, no en un instante. Y mientras tener sus propios grupos en español
sus misas, sus grupos, donde pueden sentirse en casa en su propia iglesia. Ustedes saben que en español, en inglés, el dicho es bienvenidos a nuestra casa. Pero eso no está muy bien, porque especialmente en la iglesia, bienvenidos a nuestra casa quiere decir ustedes son los invitados o los extranjeros y nosotros somos los dueños. Los hispanos lo dicen mejor. Bienvenidos, estás en tu casa. O sea, la casa es de todos. Eres miembro por ser católico, ya eres parte de esta comunidad de fe. A la vez es muy importante, aun si tenemos misas en diferentes idiomas, grupos de oración en diferentes idiomas, grupos juveniles en diferentes idiomas, es muy importante siempre buscar la unidad. Y el hispano tiene un corazón muy abierto, ¿verdad?, para buscar la unidad. Así que tal vez algunas veces al año una misa bilingüe. Yo no digo que todos los domingos, en algunos lugares sí, si hay muchas personas que de veras son bilingües, pero si hay muchos que solo hablan español o casi no hablan mucho inglés y otros que solo hablan inglés, tal vez unas veces al año. Yo he encontrado que el Jueves Santo es muy buen día tener una misa bilingüe, porque el Jueves Santo pues es el día que Cristo institutó la Sagrada Eucaristía. Y la misa en esta noche no es tan difícil. Hay una ceremonia muy especial, el lavatorio de los pies, pero eso no necesita palabras para entender. Al final de la misa hay la procesión con el Santísimo al huerto, al jardín de Getsemaní, o sea, a un lugar reservado para el Santísimo. Y eso tampoco necesita muchas palabras. Se puede cantar en inglés, español, latín, varios cantos, y todos entendemos lo que está pasando. Así que es muy bueno promover esas misas. A veces son difíciles. A veces la gente no gusta. Hay maneras de tratar de ser. En primer lugar, pues el párroco puede ser muy importante, claro, porque él es el párroco, el director espiritual de la comunidad. Y si él está dando su liderazgo, así la gente muchos van con él. Para mí también es muy bonito tener que los coros en inglés y español, y si hay otros idiomas, ellos también practican juntos antes de la misa. Y hasta cuando se pongan a cantar, que se mezclan hispanos mezclados entre anglosajones y otros grupos. Y así dar un testimonio por cantar todo el coro en los dos idiomas de su unidad en Cristo. Claro, también es muy importante tener un recurso litúrgico, o sea, las partes de la misa que se dan en español, que estén en inglés en un librito, y las partes que dan en inglés que estén en español en el librito, para que no haya necesidad de repetir todo y la gente puede seguir como quiera todas las lecturas y todas las oraciones de la misa. Bueno, otra manera, en el Día de Todos los Santos o en una fiesta de la Virgen María como la Asunción, muy bonito, siguiendo la tradición hispana, invitar a toda la parroquia a traer imágenes de sus santos favoritos para poner en un altar a la entrada del templo o en otro lugar que es disponible. O sus imágenes de la Virgen María de sus países. Y así compartir los tesoros católicos de varias comunidades, varias culturas, con toda la comunidad. Bueno, perdón, pero ya pasé muy rápido el tiempo y hay que pasar al tercer tema. Y el tercer tema de esto es muy apostólicos. Ya les dije que el cursillo ha sido muy influente, no solo entre los hispanos, sino entre todos los católicos de este país. Y hoy en día hay muchos hispanos que se ponen activos en movimientos apostólicos, como cursillo, movimiento familiar cristiano, grupos de oración, el movimiento carismático, de renovación carismática, es muy fuerte entre los hispanos. Y esos movimientos son, como dijo un padrecito, el motor de la iglesia, porque hacen mucha evangelización, hacen mucha formación. Y como ven en la foto ya de los jóvenes, dan mucho ánimo, mucha fe, vida
a nuestro pueblo. A pesar de todo, dan una oportunidad fuerte para un encuentro personal con Cristo Jesús. Pero también hay ciertos desafíos en los movimientos apostólicos. Uno es que a veces los párrocos es su crítica. Ay, pues mucha gente en mi parroquia se metió en la renovación carismática, en el cursillo, y ya no quieren trabajar en los ministerios de la parroquia. Eso es una crítica. Y claro, todos debemos de dedicarnos a nuestros grupos, pero a la vez debemos de dedicarnos como una levadura a nuestra parroquia. Y hay que buscar allá un balance para que nuestros miembros de nuestros grupos no se ponen tanto al movimiento que ya no sirven dentro de la parroquia. También a veces en los movimientos hay un cierto elitismo espiritual. Pues yo mismo pasé por esto. Cuando yo era cuando yo era más joven, yo estaba muy activo en un programa de retiros, un retiro juvenil que se llamaba Búsqueda. Entonces yo pensaba que este retiro fue la única manera de conocer a Cristo. Lo mejor y la única manera. Y cuando conocí a otros cristianos, otros católicos, que estaban en sus propios grupos, Legión de María, servicios a los enfermos, lo que sea, yo siempre estaba tratando de convencerles compartir este retiro. Porque yo tenía la idea, mi forma de conocer a Cristo es lo mejor. Entonces, pues no estaba bien. Yo pensaba que yo estaba mejor que los demás por la forma que yo había conocido a Cristo. Y este elitismo que yo me pongo encima de los demás, pues eso no está bien, está en contra de las leyes de Cristo. También vemos muchas veces hasta competencia entre los varios movimientos, que uno quiere ganar nuevos miembros para su grupo. Cuando empezamos a decir cosas como, esto es mi grupo, ya estamos en problemas, porque no es mi grupo. Es el grupo de Dios, del Espíritu Santo. Y no hay que hacer competencia con los demás. Todos queremos lo mismo, que es conocer a Cristo. Y no es una competencia, es un convivir. También, a veces en estos grupos hay problemas con autoridad. Hasta algunos párrocos no les gusta tener ciertos grupos en su parroquia, porque no quieren tener ninguna relación o buena relación con su pastor. Ven a la autoridad como algún riesgo o problema para su grupo. Me acuerdo de un grupo de renovación carismática donde yo estaba, ya hace muchos años, entre inglés, era un grupo de habla inglés. Y un señor que tenía 4 hijos, él apenas había empezado con el grupo. Y una noche, con mucha oración, mucho favor, él dijo a todo el grupo, pues me siento la llamada de Dios ir a la África para ser apóstol, evangelizador. Y después los líderes del grupo le dijo, bueno, Señor, tal vez seguimos rezando en eso, porque usted ni habla los idiomas de muchos países de África, ¿y qué va a pasar con sus 4 niños chiquitos? Pero él no quería escuchar a nadie. Había recibido una llamada del Espíritu Santo mismo y nadie tenía autoridad encima de él. Entonces, pues, pobre señora, la esposa de él, tenía que sufrir todo lo de él, porque todos los que le trataban de decir algo, él decía nomás, no, yo tengo mis llamadas del Espíritu Santo y ninguna autoridad me puede hacer pensar de otra manera. Pues otro que a mí es importante, a veces los grupos apostólicos dan una experiencia de conversión muy fuerte y es muy bonito, pero a veces es muy emocional. Y lo que pasa es, y siempre cuando yo estaba en cursillo, siempre nos decían esto, cuando la emoción del retiro o del grupo ya no es tan fuerte, eso no quiere decir que Cristo ya no está presente. Pero muchos, especialmente los nuevos miembros de estos grupos, se confunden.
su experiencia al principio es tan profunda que cuando ya esos sentimientos no son tan profundos, piensan, pues, ya no existe, mi llamado, ya no existe el poder de movimiento de mi vida, y se caen de su fe. Así que hay que formarnos muy bien para ver las emociones, los sentimientos, son un don de Dios, pero no son la única presencia de Dios. Dios nos habla aún por los momentos más difíciles y también, claro, por los momentos más alegres. Y a veces se confunden en que el sentimiento es la fe. El sentimiento no es la fe, el compromiso es la fe. Y los movimientos nos deben, como hacen, tratar de profundizar nuestro compromiso. Bueno, uno más, a veces esos movimientos tienen sus propios programas de formación. Y muy bueno, porque llegan a tocar los corazones de muchas personas. Pero hay que ver la importancia de hacer puentes entre los movimientos y las parroquias y también la diócesis. Porque cuando hay estos programas de formación, no deben de reemplazar los programas de formación diocesanos y parroquiales, para que los movimientos sean, como dije, una levadura entre toda la parroquia, entre toda la diócesis, y para que los miembros del movimiento sigan aprendiendo de los maestros que la diócesis, la parroquia está ofreciendo para la formación de todos. Así que para mí siempre es importante invitar, exigir a los líderes, a los miembros de los movimientos apostólicos, compartir los programas de formación de la diócesis. Bueno, brevemente, esos movimientos también ofrecen muchas bendiciones de Dios a la iglesia. A los que están escuchando a este webinar, que trabajan en las diócesis, para mí uno de los retos, una de las posibilidades más grandes es hacer puentes de las oficinas diocesanas con los miembros líderes de los movimientos. Porque ellos son los que están evangelizando, están allá entre el pueblo. Y lo más que pueden participar en la diócesis y sus programas de formación, los más de esos dones de Dios que Dios está dando a estos líderes, se va a beneficiar a todos. ¿Qué hacen ellos? Bueno, muchas veces traen a la gente a los sacramentos. Me acuerdo otra vez de Cursillo. En el Cursillo y otros retiros hay servicios de reconciliación en que se reúne y muchos de estos hombres, mujeres también en sus retiros, van a la confesión. En muchos casos, la primera vez que han ido a confesarse desde hace años. Y siempre me acuerdo de estos hombres regresando con caras tan brillantes de la limpieza que sintieron en confesarse y recibir el sacramento. Y fue el Cursillo que les atrajo al sacramento. También devoción y participación en la Eucaristía. Muchas veces son los movimientos que nos llevan a un compromiso, una experiencia más profundo de los sacramentos. Bueno, que hay muchos milagros en los movimientos. Muchos que han tenido problemas con drogas, con licor, con otros vicios o problemas familiares, pues no resuelven todos los problemas. Pero hemos visto muchos milagros en estos movimientos que Dios hace por medio de la oración, de la sanación y del compartir de estos grupos. Muchos de los movimientos han ayudado a nuestros hermanos y hermanas que no salgan de la Iglesia Católica. Ustedes saben que muchos llegan a las puertas de los nuestros invitando que vayan a otras iglesias y criticando nuestra Iglesia Católica. Y los movimientos han defendido muy bien a nuestras familias, a nuestra fe. No es que estamos en contra de otras religiones, pero nuestra fe es nuestra fe. Y nuestra iglesia viene desde Cristo mismo. Y es un tesoro que no queremos perder. Y los movimientos nos ayudan a promover nuestra fe católica entre nuestros hermanos y hermanas. También los movimientos forman a muchos evangelizadores. Como digo, son los que están allá en las calles, en las casas, en los trabajos, hablando de Jesucristo en la vida cotidiana del pueblo. Y los movimientos hacen
Lo que a veces no somos como católicos, buenos evangelizadores que comparten la buena nueva y dan su testimonio de Cristo ante el mundo. Gracias a Dios. Hemos tenido varias vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, al servicio laico, al diaconado, que vienen de esos movimientos. ¿Por qué? Porque los movimientos hacen posible un encuentro personal con Cristo Jesús. Bueno, hay mucho más, pero hay que pasar ya al cuarto y último punto, que es cómo transmitir la fe a las siguientes generaciones de nuestros jóvenes. Bueno, una estadística que para mí es lo más luminosa del pueblo hispano católico en este país. Para el año 2040, 25 años más allá de hoy, 2040, la tercera generación de los católicos en este país, hispanos, va a ser triple lo que es ahora. O sea, los nietos de los inmigrantes va a ser triple en 25 años. La segunda generación, los hijos de inmigrantes, va a ser doble. Y el porcentaje de hispanos que son inmigrantes, tal vez no el número, pero el porcentaje de hispanos que son inmigrantes va a disminuir. Estamos pasando por un gran cambio de generaciones, a hijo, a nieto de inmigrante, más grande de cualquier otro idioma o cultura en la historia de este país, aún de los irlandeses, que han sido anteriormente el grupo más grande que pasó por esta integración de inmigrante al nieto de inmigrante en este país. A veces pensamos en el hispano como inmigrante, y claro, muchos hispanos son inmigrantes, y como nos han dicho los obispos, la inmigración es el asunto social de justicia más fuerte de nuestra época. Muy, muy claro. Y la iglesia y nuestros obispos han luchado mucho para defender los derechos de los inmigrantes y con toda razón. Ese es trabajo de Dios. Pero en un sentido, el desafío más grande entre el ministerio hispano, en verdad, entre el ministerio de la Iglesia Católica de este país, es cómo vamos a transmitir la fe a esas nuevas generaciones de hispanos. Si no pasamos la fe a los jóvenes hispanos, no va a haber ninguna iglesia aquí en los 25 años. Así que en todo lo que hacemos, tal vez lo más importante es cómo vamos a compartir la fe con estos jóvenes. Pues claro, es muy difícil. Hay muchas tentaciones en este país. A veces los padres hablan un idioma y los hijos empiezan a hablar inglés y se juntan más con sus amigos de este país, y los padres, si son inmigrantes, ni entienden muy bien toda la realidad que están viviendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que todos los ministerios deben de tener un componente que se enfoque en los jóvenes. ¿Cómo podemos invitar a los jóvenes a compartir lo que estamos haciendo en este grupo? O sea, los guadalupanos, los lectores, el grupo de oración, el visitar a los enfermos, lo que sea. ¿Cómo podemos en todo ministerio invitar a los jóvenes? Otro aspecto es el liderazgo juvenil. Les dije al principio que cada líder del ministerio tiene la responsabilidad, la llamada de Dios, invitar a nuevos líderes. Muy especialmente tenemos que invitar y formar y poner recursos en todo lo que podemos para la formación de jóvenes líderes. La mejor persona para evangelizar a jóvenes son otros jóvenes. Eso lo hemos visto muchas veces, y muchos jóvenes inmigrantes, muchos jóvenes sí, ya han recibido la fe y son buenos evangelizadores. Y hay que seguir aumentando, apoyando, dando recursos, dando formación a esos líderes jóvenes que pueden ser los mejores evangelizadores de otros jóvenes en nuestro país, en este país, bueno, en todo el mundo. Y tercero, hay que ver también lo que llamamos un modelo de ministerio que se llama comunidad de comunidades. A veces se piensa aquí en este país, o aquí en esta parroquia, digamos, hay que tener un grupo juvenil. Y pensando entonces que va a ser en inglés. Pero el joven hispano tiene mucha diversidad. Algunos jóvenes hispanos prefieren adorar a Dios
hacer su grupo en español, porque son jóvenes inmigrantes. Pero hay otros que su idioma de preferencia es inglés. Pero cuando van al grupo de inglés de los anglosajones, no se sienten en casa. Entonces lo que quieren es un grupo bilingüe o un grupo de jóvenes hispanos que hablan inglés con un líder que entiende lo que ellos están viviendo. Porque muchas veces lo que están viviendo están entre el mundo de sus padres y el mundo en que ya viven en este país. Y están buscando otro joven que les puede ayudar a sobrevivir esta lucha, este camino de ser entre dos culturas. Y otro joven que también está viviendo entre dos culturas puede ser el que mejor evangelizar. Entonces en la parroquia no es malo, depende de la parroquia, pero no es malo si hay un grupo de español, de jóvenes, otro grupo o grupos que son bilingües o jóvenes hispanos en inglés, otro grupo o grupos de los anglosajones. Y como les dije en la parte de las parroquias, bueno, tener algunas actividades en que todos los grupos se reúnen para mostrar y vivir nuestra unidad en Cristo como parroquia, pero para su formación, para su encuentro con Cristo, para sus retiros, no es malo tener varias comunidades de jóvenes que mutuamente se apoyen y que lleguen a las necesidades de los diversos jóvenes que están en la comunidad. Un puntito más, para ustedes que son padres de familia o son ministros tal vez, a veces llegan a las parroquias, eso me dijeron apenas que estaba dando clases en Sacramento, California, que a veces llegan los padres y dicen, quiero meter mi hijo en la clase de primera comunión en español, porque no habla bien el idioma y quiere que lo aprenda. Bueno, es bueno que el niño aprenda español, pero el propósito del catecismo no es enseñar idiomas, es enseñar sobre Cristo Jesús y sobre las enseñanzas de la iglesia. Así que si de veras el joven, el niño, aprende mejor en inglés, es mejor que estudie su fe en inglés para que de veras entienda aprendiendo. El propósito del catecismo no es enseñar idiomas, es enseñar nuestra fe católica. Bueno, claro, es muy bueno si también le enseñan a lo menos sus rezos en español, sus oraciones, para que pueda también rezar en casa con sus padres y con sus abuelos. Bueno, gracias por escuchar toda esa larga plática. Nomás hemos dejado unos pocos minutos, pero hay tiempos para preguntas, si acaso han llegado algunas preguntas. So we'll pass to the questions now, please. Gracias, Tim. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Qué es un consejo que le daría a alguien que ve la necesidad de un ministerio hispano, pero que funciona con un sacerdote o personal que puede no comprender las necesidades de la comunidad hispana? Pues gracias por esta pregunta. Sí, creo que han oído todos. ¿Qué pasa si el párroco, el sacerdote, pues no apoya o no ve la necesidad? Eso es de lo más difícil, de lo más triste, porque de veras el pastor es el pastor, tiene mucho poder y es muy difícil sobrevivir esta situación. Necesita oración, necesita tal vez hablar con el director diocesano, la directora diocesana del Ministerio Hispano. Si hay otra parroquia, tal vez por un tiempo tratar de trabajar allá. Uno no puede ir a contra de su párroco y tener mucho éxito en la gran mayoría de los casos. Así que es muy importante tratar de trabajar con él, pero si hay ninguna posibilidad, entonces tal vez juntarse en casa, rezar con sus semejantes, hablar con los de la diócesis, a ver lo que se puede hacer y con oración y paciencia a buscar la manera en que se puede hacer lo que de veras sabe uno que necesita, que es evangelizar a nuestra gente para que tengan una mejor fe, una mejor creencia y relación con Cristo Jesús. Yo rezo siempre por aquellos que están sufriendo lo que la persona de esta pregunta está sufriendo, está luchando.
porque realmente no es fácil. Necesita mucha fe, mucho aguante y perseverancia para seguir adelante haciendo lo que Cristo pide de uno. Gracias, gracias. La segunda pregunta que tengo aquí es, ¿cuáles son algunos de los recursos que se recomiendan a los sacerdotes, seminaristas, diáconos o la vida religiosa que ayude a educar y preparar para ministrar a una comunidad en España? Pues muy bien, suponiendo, pues, perdón pues lo digo así, pero vamos a vender el nuevo libro Ministerio Hispano. Para los que leen en español, el recurso que estamos promoviendo hoy tal vez sería de ayuda. También esto se existe en inglés, si el párroco no habla español. También, y ustedes saben, ya estamos en el proceso del quinto encuentro, creo que ya saben eso, quinto encuentro de Pastoral Hispana, apenas va a llegar en unos meses o aún más pronto a todas las parroquias de este país los recursos de la Oficina Hispana Nacional de los Obispos y invitando a los párrocos que participen con sus comunidades en este proceso. Claro que todos queremos promover este proceso para poder ayudar a nuestros párrocos a comprometerse aún más. Perdónenme por invitarles a mis propios libros, pero los he escrito precisamente para promover el Ministerio Hispano. Esos son recursos. También los recursos de los obispos que están hasta en el web de USCCB, la Conferencia Episcopal Nacional de los Obispos de Estados Unidos. Gracias. Empezamos a Jared. Yep. Gracias. Any more? Maybe one more question, or we have about 3 more minutes left. Okay. If not, we can wrap things up. Yeah, let's see. We have one, but one of them is just asking when the webinar will be available. I can say a little bit of that, hopefully. We are recording the webinar right now, and we will be posting it here shortly, and we'll have an email out later this week with that recording. So look for your in your email for that. Let me repeat that, Gerald. Thanks, Tim. Lo que están diciendo es que hay una grabación del webinar que apenas ustedes participaron y entre unos días lo van a poner en el web y les mandan a todos los participantes que han inscrito al webinar un correo electrónico avisándoles cuando ya esté disponible la grabación del webinar en el web. All right, thanks, Tim. We'll wrap things up. Just want to remind everyone, maybe you said this already, if not, Tim, if you go ahead and just mention that we can, we're offering 20% off your book for the next week. If you'd like to take advantage of that, use the promo code Hispano to do so. Okay, lo que ya ven en su computadora es que la prensa Ave María está ofreciendo el libro que estamos promoviendo a un descuento de 20%. Hay que pedir el libro antes o para el 27 de septiembre. Todo está allá y tienen que usar el código promocional hispano para poder recibir este descuento de 20%. Thank you very much. Bueno, y claro, lo que hemos compartido hoy viene de este libro, con mucho más material y con preguntas para discutir en parroquia. Si quieren saber más de lo que hemos discutido, está en este librito. Well, thank you. Gracias. Thank you, Tim, for your time today, and we're most grateful for the presentation you've given as well as the book, and really appreciate that. Before we close, I just want to say thank you also to our partners in the webinar series, like I mentioned before, the National Conference for Catechetic Leadership, the National Association for Catholic Family Life Ministers, the National Association for Lay Ministry, and the National Federation of Priest Councils. Feel free to connect with Ave Maria Press, of course, at all these major social media
channels. Like we said before, the webinar will be recorded, and we'll be sending out a recording later this week. You can find this and all the recordings of the webinars dating back to 2010 at avemariapress.com/webinar-videos. I want to welcome anybody who's interested in attending the next webinar in our series. It's on October 4th. Bill Simon, will be giving us a presentation based on his book, Great Catholic Parishes, many of the same topics actually that Tim had talked about, except of course in English. 4 Essential Practices for Great Catholic Parishes is the title of the webinar, and we're looking forward to having him in our next event. So Tim, once again, thank you so much for being with us and for sharing your insights into ministry with Hispanics. Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. All right. God bless everybody.